Hola amigos, soy Alberto Zambrano, bienvenidos a mi podcast. Hoy vamos a hablar sobre cómo era la relación entre Siria y Egipto a nivel de seguridad y defensa entre 1954 y 1967. ¿Okay? ¿Eran enemigos hermandados o no? ¿Cómo era eso? ¿Okay? Este es el podcast de Alberto Zambrano, donde cubro temas sobre inteligencia, geopolítica, medicina y otros temas que me interesan como la cultura pop. Hoy, retomando un poco la serie de podcasts que he hecho sobre geopolítica, historia de las relaciones de los servicios policiales y de inteligencia a nivel internacional, vamos a hablar sobre cómo era el eje de inteligencia entre Siria y Egipto entre 1954 y 1967, como ya les dije. Este podcast llega a ustedes gracias al mecenazgo de toda la gente que se suscribe a mi Patreon, patreon.com/Alberto Zambrano. A partir de $1, menos de lo que te cuesta un café, te puedes suscribir y obtener este y otras grandes recompensas solo por estar allí. También estoy en Spotify, estoy en YouTube, estoy en Instagram, estoy en TikTok y estoy en LinkedIn. De donde sea que tú consigas tus podcasts, puedes suscribirte ahí. Suscribirte es gratis, dejar un comentario, dejar un review, sea en Apple Podcasts o en Spotify, me es de gran ayuda porque le ayuda a esto a llegar a más gente. Con esto vamos a comenzar. Entre 1950 y 1960, los estados árabes recién creados, muy independientes, estaban metidos en una tormenta de conflictos políticos mientras buscaban consolidar sus bases nacionales y tratar de ejercer sus posiciones en el extranjero, en el teatro internacional. Este periodo de Guerra Fría en el mundo árabe estuvo marcado por la yuxtaposición un tanto paradójica de relaciones internacionales marcadas por conflictos y por cooperación, ¿okay? Ya que el término enemigos hermanados surge de ahí, ¿no? Estos estados árabes y sus servicios policiales, sus servicios de seguridad, sus servicios de inteligencia, eran hermanos en el sentido de que compartían muchas metas fundacionales y valores como la unidad árabe y el rechazo del imperialismo y del Estado y el rechazo al Estado de Israel. Eran enemigos en el sentido de las competiciones interestatales e ideológicas y las dinastías y las rivalidades entre las dinastías que con frecuencia los dividían. La característica del sistema internacional árabe en ese momento era la permeabilidad del Estado, debido a que no habían estructuras duras del Estado, ¿okay? No habían buenas fronteras que así los definieran y había un sentido que todavía no había sido bien desarrollado de identidad nacional. Esa permeabilidad implicaba que las políticas nacionales e internacionales eran difíciles de separar y eso no era más cierto en ningún otro lugar, eso fue más cierto que en Siria, que había sido como creada solamente como una especie de estado por los franceses entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La política siria no puede ser separada de los conflictos que acabaron y socavaron la estabilidad del Medio Oriente y del mundo árabe y de los estados árabes que estuvieron de muchas maneras íntimamente involucrados en las luchas entre Siria y sus facciones políticas. Particularmente, los servicios de inteligencia extranjeros estuvieron muy metidos en los asuntos internos de Siria. Incluso los propios servicios de inteligencia sirios emergieron como una especie de factores políticos independientes que en muchas formas marcaron a lo que es la Siria moderna. Entonces, vamos a buscar en este podcast estudiar cómo fue la alianza de inteligencia entre los sirios y los egipcios. Los gobiernos sirios de muchas formas se resistieron y a muchas formas dieron bienvenida a la influencia egipcia después de haber sido independientes. Pero a mediados de los años 50 emergieron una serie de facciones en Siria que abocaron unas relaciones mucho más cercanas con Egipto. Los servicios de inteligencia sirios, bajo su líder supremo Abd al-Hamid al-Sarraj, fueron líderes claves, ¿okay? En la movida hacia Egipto. Eh, para 1957, tanto los servicios sirios de inteligencia como los de egipcios estuvieron cooperando muy de cerca.
tanto en desestabilizar a enemigos que tenían en común como promover sus propios intereses dentro de Siria. ¿Okay? En 1958, la alianza se consolidó con la formación de la República Árabe Unida. ¿Okay? La República Árabe Unida era la unión de Siria y Egipto. Eran dos países cuyos servicios de inteligencia intensificaron su cooperación y llevaron adelante campañas muy amplias de acciones encubiertas, principalmente en Líbano. ¿Okay? El colapso de la Unión en el año 61 provocó una competición amarga entre Egipto y Siria, y los servicios de inteligencia sirios y los egipcios buscaron desestabilizarse los unos a los otros. Los servicios secretos sirios pelearon en contra de esto de forma muy vigorosa, y ambos lados estaban diciendo que peleaban por una serie de ideales panarabistas muy similares. ¿Okay? Entonces vamos a tratar de proveer una idea de cómo fueron esos desarrollos políticos a finales de los años 40 hasta el año 1967, y luego vamos a tratar de revisar a vuelo rasante de pájaro cómo se emergen, cómo se consolidan y caen esta alianza. ¿Okay? En la política nacional, el conflicto en los estados árabes era entre los liderazgos conservadores que habían llevado adelante la labor independentista y los partidos más radicales y los oficiales en el ejército. En Siria, en Egipto, en Irak, los oficiales del ejército con frecuencia sacaban a los gobernantes, ¿okay? Los derrocaban, y las causas de los movimientos revolucionarios variaron, e incluso la reacción a la vergonzosa derrota en la guerra del 48 de Palestina dio pie a luchas de clase entre monarcas, entre latifundistas, entre empresarios, mercaderes, y se creó un caldo de cultivo de resentimiento ante los ojos y la percepción de que había una influencia indebida por parte de las potencias imperialistas que habían dejado esos territorios, pero sin lugar a duda dejaron sus huellas como parte de lo que fue el movimiento de descolonización y el periodo en el que estuvieron allí. Los movimientos radicales se oponían al status quo, se oponían entre ellos, ¿ok? Y eso incluía al partido Ba'ath, el partido social nacionalista sirio, y los comunistas, los árabes nacionalistas y los naceristas, ¿ok? En asuntos internacionales, los temas dominantes era el conflicto árabe-sionista y la lucha por los poderes coloniales de mantener su influencia allí. Esta era una cuestión que que pasó a un segundo plano luego de a mediados de los años 50, cuando se establece en full swing lo que fue la Guerra Fría. El conflicto árabe-israelí llevó adelante una serie de confrontaciones entre los estados árabes y el Estado de Israel, pero su impacto principal en las políticas interarábicas era hacerle oposición a Israel, y eso era como que la piedra fundamental de su legitimidad política. ¿Okay? La competición que surge entre las grandes potencias fue caracterizada en los años tempranos de este problema como una continuación de la rivalidad previa a la Segunda Guerra Mundial entre Gran Bretaña y Francia. Gran Bretaña buscaba proteger sus relaciones clientelares a los hachemitas, proteger sus bases militares egipcias, mientras que Francia buscaba reganar la posición que habían perdido en Siria y Líbano. La crisis del canal de Suez de 1956 marcó un punto alto en la influencia de estos dos estados coloniales, pero sus preocupaciones era que estaban subordinados a las necesidades de un conflicto llamado la Guerra Fría. Los Estados Unidos de América comenzaron a percibir una amenaza comunista en la región para los años 50 y apoyaron los intentos de los británicos de organizar un bloque de estados árabes pro-occidental que se opusiera a la Unión Soviética. Eso fue llamado el Pacto de Bagdad. La Unión Soviética, luego de la muerte de Stalin, le prestó atención al Medio Oriente y cortejó a los antiimperialistas, ¿ok?, como el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, en un intento de hacerlos acercarse
a eso, a su esfera de influencia, ¿ok? Y y hacer estos estados prosoviéticos para combatir de alguna manera los estados prooccidentales que eran Turquía e Irán, ¿ok? El asunto aquí que definía estas políticas interárabes era la lucha dinástica entre los hashemitas y sus oponentes eran, que estaban de alguna forma subordinados, ¿ok? A una lucha de mayor trascendencia, que era la lucha geopolítica entre el Cairo y su rival histórico, que es Bagdad. Dos reyes hashemitas habían puesto sus tronos en esos estados en el periodo interbélico, ¿ok? Abdullah en Transjordania y Faisal en Irak, ¿ok? Ambos monarcas soñaron extender su influencia hacia Siria y también hacia Líbano y Palestina. Las dos ramas de los hachemitas compitieron tanto como cooperaron, pero sus ambiciones eran peligrosas y consideradas como tal por Cairo, que era muy proclive a prevenir la emergencia de un Mashrek unido, un este árabe y de Riyadh, ¿okay? De Arabia Saudita, que temía que los intentos hashemitas de reganar territorios terminaran anexando el reino que le pertenece a la casa de Saud, al reino saudita. Esta competición dinástica y geopolítica ganó un nuevo giro, ¿okay? Cuando llegó el naserismo. ¿Okay? Cuando llegó el naserismo, ¿qué ocurre? A mediados de los años 50, Nasser emergió como uno de los campeones del panarabismo, del antiimperialismo y de la lucha contra Israel, apoyado por un enorme aparato propagandístico, ¿ok? Él buscó extender su influencia en Mashrek. Okay. Él buscó desestabilizar a los regímenes prooccidentales en Jordania y Líbano. Trató de llevar a Siria bajo su manto y generalmente en general a debilitar a los regímenes conservadores del área. Líbano sobrevivió a una guerra cruenta en el año 58, una guerra civil cruenta en el año 58, pero fue forzado a escoger un presidente que estuviera más proclive y una orientación más hacia el lado nacerista. El rey Hussein mantuvo su poder, por su parte, en Jordania. ¿Okay? Y en los años 60, Nasser empezó a encontrar que le estaban haciendo competencia en su propio zona, incluso en su propio país, porque los movimientos radicales de Siria e Irak, okay, se separaron de esa República Árabe Unida, buscaron hacer que sus clamores fueran realmente panarabistas y nacionalistas, y lo hicieron al escalar sus ataques contra Israel y contra los regímenes conservadores. Esa competición llevó a Nasser a empujar una confrontación contra el Estado de Israel que resultó en la guerra relámpago de junio del 67 en Israel. ¿Okay? Entonces, ¿cómo surge la alianza entre Siria y Egipto? A lo largo de la década que surge del primer golpe militar en marzo de 1949, Siria estuvo peloteada entre varios estados con mucho más poder que ella, Irak y Egipto. Sus políticas nacionales estaban marcadas por una inestabilidad total. Hubo 3 golpes de Estado en 1949, hubo 2 dictaduras militares y hubo periodos de gobierno parlamentario bastante ineficaz e inestable. Durante los años 50, la vieja guardia de la élite política, que estaba muy dispersa y desorganizada en lo que era el Partido Nacional y el Partido Popular, perdieron influencia contra los radicales que buscaron atrapar el ánimo nacional. Y esos partidos, junto con los comunistas, los batistas, los socialistas árabes y los socialnacionalistas sirios, los hermanos musulmanes y los nazaristas, vean que es un gentío, competían vigorosamente los unos con los otros. ¿Okay? Esa competición era en parte una pelea entre distintas visiones de organización política y de organización económica. Y lo que menos era importante, sin embargo, era la competición sobre los asuntos internacionales y sobre la identidad que iba a tener ese Estado. Y eso es lo grave aquí,
porque los partidos rivales estaban muy preocupados con el prospecto de que existiera cierto grado de unidad entre Irak, Jordania, Egipto o Líbano, o todos ellos a la vez, mientras con el prospecto de que existiera cierto grado de unidad entre Irak, Jordania, Egipto o Líbano, o todos ellos a la vez, mientras que estaban, unidad entre Irak, Jordania, Egipto o Líbano, o todos ellos a la vez, mientras que estaban menos preocupados por las agendas nacionales, los problemas que afectaban a Siria. Y esta característica de la política siria de ese momento implicaba y significaba que los gobiernos a Siria. Y esta característica de la política siria de ese momento implicaba y significaba que los gobiernos extranjeros y sus servicios policiales, sus servicios de inteligencia, estaban íntimamente involucrados en un jugador político por sí misma, un jugador político por sí misma, porque la facción, un jugador político por sí misma, porque la facción que ganó, un jugador político por sí misma, porque la facción que ganó control sobre la oficina de inteligencia era un jugador político por sí misma, porque la facción que ganó control sobre la oficina de inteligencia le podía utilizar sus poderes contra sus oponentes, fueran civiles o fueran militares. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Que hubo arrestos sumariales, hubo juicios sumariales, hubo ejecuciones sumariales y todos los trucos y todas las marramucias de todo aplicadas por ese servicio policial. Y para 1955, ¿okay? Los batistas y los oficiales pronaceristas que controlaban ese servicio de inteligencia fueron muy eficaces, ¿okay? Al acabar con sus oponentes políticos. Entonces, esos oficiales, liderados por Sarraj, forjaron relaciones muy cercanas con sus contrapartes egipcias. Juntos, los sirios y los militares sirios y los militares egipcios, con sus agencias de inteligencia militar, trabajaron para socavar el Estado de Derecho en Siria e instalar gobiernos pronaceristas. Adib al-Shakli fue reemplazada por un gobierno parlamentario. Y era, sin embargo, no era ningún secreto para los parlamentarios civiles que el ejército era la voz cantante y que era el cuerpo de oficiales, ¿okay? Con quienes realmente tenían que pelear para tener influencia, cuerpo de oficiales, ¿okay? Con quienes realmente tenían que pelear para tener influencia política y de que su éxito o su fracaso dependía de la relación que iban a tener con los militares. ¿Okay? Entonces, por los próximos 3 años, los pronaceristas y los oficiales probatistas alrededor del jefe de inteligencia Sarraj consolidaron su poder sobre sobre cómo funcionaba el aparato policial. La oficina de inteligencia siria llevó adelante batallas contra sus oponentes, pero la inteligencia militar egipcia tenía un rol vital apoyándolos. ¿Okay? Las tácticas de Sarraj involucraban construir alianzas con sus simpatizantes en el cuerpo de oficiales y entre líderes civiles ambiciosos como Khalid al-Asm y Akram al-Haurani, ¿okay? Líder del Partido Árabe Socialista, aunado al partido Baath. Él hizo de su posición como jefe de seguridad del ejército para poder, el uso de esa posición para poder etiquetar a sus oponentes como terroristas, como subversivos, arrestarlos, ¿okay? Encarcelarlos o matarlos en nombre de la seguridad nacional. En alguna ocasión, él logró hacer que sus oponentes en el ejército fueran transferidos a las oficinas consulares o que simplemente los desaparecieran. Para 1955, las elecciones presidenciales, en ese año, la Oficina de Inteligencia Siria estuvo muy involucrada en apoyar al candidato presidenciales. En ese año, la Oficina de Inteligencia Siria estuvo muy involucrada en apoyar al candidato favorecido por Egipto.
Sarraj le dieron una oportunidad de oro para reforzar su posición en agosto del año 56, cuando sus agentes rompieron un plan eh, muy ambicioso por el Partido Social Nacionalista Sirio, que estaba siendo apoyado por Irak, por Líbano, por la CIA y el Servicio de Inteligencia Británico. Esto le permitió a la Oficina de Inteligencia Siria acabar con los centros de oposición política que habían sobrevivido las purgas previas. Los egipcios ayudaron a Sarraj a dirigir dinero y propaganda contra el cuerpo de oficiales de Siria, así como contra políticos sirios. Y el jefe de esto, el ejecutor de esto, era el agregado militar de inteligencia siria en Damasco, el teniente coronel Jamal Hamad. Desde la primavera de 1954, él buscó convencer a los oficiales sirios a que se opusieran a a los partisanos que querían hacer una unión siria con Irak, señalándoles que si se iban del lado de él, tenían más chance de ascender en el ejército que al ascender en un ejército que fuese tanto sirio como iraquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que en marzo del 57, cuando el presidente derechista que estaba allí y su jefe de gabinete trataron de sacar a Sarraj de la oficina de inteligencia, la influencia egipcia en el ejército fue clave para ayudarlo a retener su posición. Esa cooperación bastante cercana entre Sarraj y los egipcios era evidente en una amplia gama de asuntos, porque en marzo de 1955 el gobierno sirio acordó formar un comando militar unificado con Egipto y Arabia Saudita. Ese pacto, que era muy buscado por el Cairo, había sido llevado adelante por el ministro de Exteriores y el jefe del gabinete, pero la amenaza de Sarraj de desarrollar y montar un golpe de Estado fue un factor clave en persuadir a un gabinete muy renuente de acceder a tal acuerdo. ¿Okay? Mientras consolidaban su posición en Damasco, los servicios de inteligencia egipcios y sirios llevaron una ofensiva contra sus oponentes en Jordania y Líbano. Ellos declararon a Amán y a Beirut como bases de lanzamiento para contraofensivas contra el Partido Social Nacionalista Sirio. En ambos países, las agencias sirias y egipcias coordinaron sus operaciones. Los egipcios bombardearon poblaciones civiles con propaganda radial, les tiraban panfletos y les daban a los grupos de oposición dinero y armas. Los sirios, que tenían menos riqueza, ¿okay? Menos recursos, pero eran más experimentados en la zona, en el terreno, reclutaban agentes e infiltraban soldados encubiertos para entrenar a grupos opositores, así como llevar adelante acciones. Durante la mitad de la década de los años 50, Jordania gravitó hacia la órbita nacerista. Okay, hubo un acuerdo tripartito militar firmado en octubre del año 56 que le permitió a Siria poner tropas y, crucialmente, un contingente de la Oficina de Inteligencia en Mafraq, en Jordania del Norte. Los oficiales de inteligencia sirios y egipcios habían trabajado con mucho esmero para asegurar la llegada de un gobierno pro-nacerista liderado por Suleiman Nabulsi. En principios de 1957, el rey Hussein lanzó una contraofensiva. La confrontación llegó a su máximo punto en abril, cuando el partido de gobierno de Nabulsi, él y su partido, tuvieron que renunciar y el jefe de gabinete nacerista, Ali Abu Nubar, intentó llevar adelante un golpe de Estado. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, ese golpe de Estado estuvo apoyado por el contingente sirio, que tomó adelante un centro de inteligencia tanto jordano como sirio. Ese agregado militar egipcio también trabajó con los golpistas para coordinar el golpe de Estado, valga la redundancia.
y hubo una acción muy rápida por parte de aquellos leales a Hussein que bloquearon ese intento. Entonces, los naceristas egipcios y los naceristas sirios renovaron su ofensiva. Sus radios llevaron adelante acciones de propaganda, mientras que el ejército militar, los militares egipcios y sus agregados militares allí, contrabandearon panfletos contra el régimen en valijas diplomáticas. Agentes de ambos países trataron de sobornar a la prensa para que acabara la legitimidad del rey. Escalaron su campaña en el verano y en el otoño, cuando la oficina de inteligencia siria y los oficiales no comisionados fueron infiltrados a Jordania para reclutar a terroristas y asesinos. Equipados con dinamita y con explosivos plásticos, esos agentes llevaron adelante una serie de ataques, ¿okay? Bombardeando instalaciones gubernamentales, así como instalaciones americanas y británicas. La inteligencia egipcia ayudó a todos estos esfuerzos al persuadir a muchos de los profesores egipcios en Jordania a que apoyaran tales actividades, como por ejemplo guardándoles los explosivos. En Líbano, los egipcios y los sirios trabajaron juntos, incluso en una campaña mucho más ambiciosa destinada a instalar un gobierno amistoso a ellos. En Siria, el gobierno sirio tuvo una experiencia de gran trayectoria operando con sus tentáculos en Líbano, que habían servido como un refugio para sus exilados políticos desde la independencia. ¿Okay? Como la batalla política era una cuestión constante en Damasco a mediados de los años 1950, ¿okay? de esa década, el gobierno pro-occidental del libanés, bajo el presidente Camil Shamoun, le dio ayuda y socorro a decenas de prominentes sirios que salieron corriendo de su país natal. En junio de 1957, las elecciones parlamentarias libanesas vieron una actividad muy constante por parte de los servicios rivales de inteligencia. O sea, de todos, ¿no? Y eso también incluía a los sirios y a los egipcios. La propaganda poderosísima, la maquinaria propagandista poderosa de Egipto, ¿okay? Se puso en máxima revolución y sus agentes le pagaron al menos 200.000 libras esterlinas a grupos que organizaron protestas violentísimas. ¿Okay? La oficina de inteligencia siria fue por actividades un tanto más tácticas, ¿okay? Llevando adelante bombardeos terroristas. Con estos métodos, los que apoyaban a Camil Shamoun ganaron una mayoría en las elecciones, a pesar de ello, ¿no? Y no dejaron, los sirios y los egipcios no dejaron de querer meter las manos en el Cairo, ya que aumentaron su campaña subversiva. El ejército sirio le dio a los drusos, a los milicianos drusos, armas y dinero para pelear contra la gendarmería del gobierno. Los sirios formaron una unidad palestina, ¿okay? Que llevaba adelante espionaje dentro de Israel, llevó adelante bombardeos cuyos objetivos fueron embajadas, oficinas de periódico y estaciones de tren. Entonces, la alianza se consolida, porque la unión, entonces, la alianza se consolida, porque la República Árabe Unida fue formada el 1 de febrero del año 58. Y esa alianza informal entre Siria, lo que era la alianza informal entre los servicios de inteligencia sirios y egipcios, creó la alianza y la fusión formal de los dos países. Para Sarraj y sus colegas en la oficina de inteligencia, la victoria era completa. ¿Okay? Los órganos de inteligencia de las provincias norte de Siria fueron reestructurados, fueron incorporados a los de Egipto, ¿okay? Pero esto fue un cambio meramente cosmético, porque Sarraj se convirtió en el primer ministro de Interior de las provincias del norte y luego el presidente del Consejo Provincial sirio, efectivamente volviéndose el jefe de Estado.
Él era el que mandaba. Él mantuvo a todos sus esbirros y les dio carta blanca para mantener el orden en Siria mientras buscaba llevar adelante el caos revolucionario fuera de su país. Durante la unión, en conjunción con la inteligencia siria, Sarraj acabó con la disidencia, ¿okay? Fuera entre civiles o entre el ejército. Para mediados de 1958, la cantidad de oficiales del ejército que fueron purgados fue masiva. El descontento continuó hasta finales del 59. ¿Ok? A pesar de esto, Sarraj trabajó con su procónsul, el mariscal Abd al-Hakim Amir, para imponer el gobierno sí, el gobierno egipcio a expensas de sus antiguos aliados como el partido sirio Ba'ath. ¿Ok? En el exterior, las operaciones encubiertas de los sirios fueron el músculo de las campañas naceristas contra el movimiento revolucionario de gobierno de Abd Karim al-Qasim en Irak en 1959 y contra los jordanos conservadores entre el 60 y el 61. Sarraj y sus jefes de espías lograron, por su parte, concentrar sus esfuerzos en intervenciones masivas para tener al Líbano controlado y acabar con el gobierno prooccidental. El dinero egipcio, la propaganda, apoyó fueron los objetivos claves de Sarraj en Líbano. Sarraj tomó el timón de la campaña, ¿okay? Considerando esas acciones como una especie de acción directa y confrontación directa contra los imperialistas norteamericanos. Su oficina era la agencia líder en coordinar apoyo para la oposición en Líbano y la oficina especial del Ministerio del Interior sirio estaba involucrada pero en una menor escala. ¿Qué pasa? Que llega un conflicto libanés en 1958. Andarse metiendo en ese país a diestra y siniestra generaba conflictos allí. Toda la formación de la República Árabe Unida dio un impulso tremendo a la oposición libanesa, que no quería nada que no querían nada con ellos, ¿okay? Y creó el Frente Nacional Unido. La segunda oficina apoyó una campaña terrorista a principios del año 58 diseñada para incrementar el sentimiento público de inseguridad, de desafecto y falta de confianza en el régimen. Pero para la primavera del 58 la oposición era lo suficientemente fuerte como para efectivamente generar una contrapropuesta a la del gobierno. Hubo disturbios en las grandes ciudades, hubo ataques terroristas que fueron escalando y escalando a conflictos abiertamente duros entre la gendarmería y las milicias progubernamentales en un lado y las milicias de oposición en el otro. El régimen perdió el control de la policía de las regiones pobremente patrulladas de Bika y Jarmal, y para el 8 de mayo de 1958 el dueño de un periódico de oposición fue asesinado en un homicidio que generó una guerra civil a gran escala, completa, total. ¿Okay? Las peleas duraron hasta el verano, ¿okay? Y el 14 de julio Camille Chamún llama a los Marines para que lo ayuden a ejercer su autoridad. Y bajo la presión de los norteamericanos, Chamún prevaleció y pudo mantener a su jefe de gabinete, Fuad Shehab, que era visto como una figura neutral para que él fuera el que se encargara de la presidencia del Líbano. Lo escogieron como tal el 30 de julio y luego asumió su mandato en septiembre y pudo reconciliar a los líderes opositores al tomar una política más conciliatoria hacia Nasser y los panarabistas. Antes y durante la guerra civil, tanto el gobierno libanés como sus aliados occidentales hicieron mucho le sacaron mucha punta a nivel propagandístico a la subversión de la República Árabe Unida y el patrocinio de esta a las operaciones terroristas que llevaron adelante en Líbano. ¿Okay?
en general, no hay duda de que Sarraj buscó desestabilizar el régimen de Chamoun. El 25 de julio del 58, el embajador de Estados Unidos en Líbano reportó en una conversación que Kamal Jumblat, el líder de oposición druso, estaba siendo franco diciendo que había recibido ayuda por parte de la República Árabe Unida, del lado sirio principalmente. Para determinar ahora el rol jugado por los servicios de inteligencia sirios y egipcios, nos es útil comenzar con los cambios que propugnaron, okay, en Líbano, porque ellos lograron hacer que el ministro de Relaciones Exteriores, que la Cancillería, cambiara. Okay. O sea, a tal punto que el canciller Charles Malik, ante el Consejo de Seguridad de la ONU el 6 de julio de 1958, dijera que la República Árabe Unida le estaba dando armas a los subversivos libaneses. Segundo, que los subversivos, okay, eran entrenados en la República Unida Árabe, infiltrados al Líbano. Tercero, que los civiles de la República Árabe Unida participaban en actividades terroristas, que elementos gubernamentales de la República Árabe Unida estaban participando en eso también, y que que llevaban adelante, o sea, la República Árabe Unida llevaba adelante una campaña de prensa y propagandística violenta contra el gobierno, ¿okay? Que todas esas acciones buscaban derrocar a su gobierno, ¿okay? Con respecto a los dos primeros puntos, lo de las campañas de medios hostiles, de las campañas hostiles de los medios, eso no lo pusieron en disputa. Pero en mayo, la radio del Cairo proclamó que la batalla había comenzado y que Chamoun y su gobierno estaban de un lado y el pueblo libanés estaba del otro. ¿Y eso qué implicaba? Bueno, eso implicaba que que ahí todos iban a perder porque se iba a llevar adelante una carnicería. ¿Okay? La radio de Damasco se unió a esto, ¿okay? Llamando a los alzamientos libaneses una cuestión contra la reacción y la esclavitud que el gobierno y los agentes del imperialismo le estaban imponiendo a los libaneses. ¿Okay? Y para proveer armas a los subversivos, Malik arguyó que la vasta mayoría de los armas utilizadas por el Frente Unido eran entregadas por los sirios. ¿Okay? Entonces, el grupo de observadores de las Naciones Unidas de la ONU se creó en respuesta a la queja del canciller del Consejo de Seguridad, pero concluyeron que aunque los sirios y los egipcios estaban metiendo armas en el Líbano, era una cosa a muy pequeña escala. Los archivos británicos y los archivos americanos nos indican que los comentarios de este grupo observador sobre la prevalencia de traficantes de armas privados eran justificadas, pero que para 1957, y más importante, eran sectores privados y no vinculados a la República Unida Árabe los que estaban metiendo las armas, y que más que todo, y que en todo caso era la inteligencia siria la que estaba dándoles las municiones, ¿ok? A los alzados. Los suplementos de armas sirios habían incrementado para el año 58. El ejército libanés había derrotado a los drusos en las montañas del Shouf, ¿okay? Y las autoridades sirias colaboraron con esto porque no interceptaban las rutas de contrabando de armas, dándole a los opositores libaneses acceso a grandes arsenales, directamente organizando el envío de armas y las operaciones vinculadas, y al organizar la retaliación contra el gobierno libanés cuando interfería en el tráfico de armas a lo largo de la región. ¿Okay? Entonces, las segundas acusaciones de Malik concernían al entrenamiento de los subversivos en el territorio sirio y en el territorio libanés, en el territorio sirio y en el territorio egipcio hacia el Líbano.
¿ok? Él destacó que había una instancia en la cual el personal había sido entrenado por los sirios para llevar desde espionaje, distribución de panfletos y cartas de amenaza y con actividad destructiva. 3 casos en los cuales el ejército sirio concluyó y condujo, concluyó operaciones, pero condujo entrenamientos de armas para los grupos de oposición. Un grupo que se benefició de eso fue el movimiento árabe nacionalista. Era un grupo pequeño, pro-nacerista, que envió docenas de miembros de la inteligencia militar siria a sus campos de entrenamiento para que lo recibieran instrucción rápida. Adicionalmente, 300 libaneses musulmanes trabajaban en Kuwait y fueron reclutados para trabajar con este grupo. ¿Okay? La tercera acusación concernía con la participación de los civiles de la República Árabe Siria en actividades terroristas o subversivas. No hay duda de que la participación de los sirios estaba allí metida. Sin embargo, los números, ¿okay?, involucrados probablemente eran mucho menos de lo que decían los libaneses. El grupo de observación de las Naciones Unidas notó que el clamor gubernamental decía que eran 15.000 y desde que la definición y considerando que la definición desde el punto de vista de los libaneses de actividades terroristas involucrada en cargar un mapa, ¿okay?, o insultar o opinar en contra del jefe de Estado, que es difícil determinar la certeza de eso. Muchos de los infiltrados eran drusos que tenían lazos familiares con drusos libaneses y que habían voluntariamente seguido a sus líderes del clan al otro lado de la frontera. ¿Okay? Entonces es difícil determinar hasta qué punto la propaganda libanesa también o sea, tiene su mano metida aquí. ¿Okay? La última parte de la denuncia del canciller Malik en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre este asunto se refería al involucramiento del gobierno y de los agentes de la República Árabe Siria. Y para mantener la negación, Sarraj prefirió utilizar a su unidad palestina, pero esa unidad no era lo suficientemente grande para proveer el poder y la cantidad de hombres necesarias, de soldados, para que pudieran infiltrar el Líbano. Y la mayoría de esos hombres asistieron a las fuerzas rebeldes y tenían un nivel mayor de experticia militar que los milicianos libaneses. Varios oficiales ayudaron a los drusos a operar morteros y cañones antiaéreos y una fuerza de una compañía de comando se infiltró en un cuartel en Beirut. El 31 de agosto de ese año, el ejército libanés llevó a 120 de esos hombres de vuelta a Siria como parte de un acuerdo de cese al fuego. Vamos a hacer una pausa. Uy, volvimos. Bien, ¿dónde me quedé? Bueno, otros oficiales de inteligencia, haciendo una pausa para hidratarme. Otros oficiales de inteligencia, otros soldados llevaron adelante operaciones terroristas en centros urbanos. ¿Okay? La inteligencia siria y sus títeres emplearon el terrorismo de 4 maneras distintas. ¿Okay? La primera eran bombardeos indiscriminados que buscaban desestabilizar al gobierno central al reducir la confianza del público en ese gobierno. Eso tenía el gol de que la mayoría de los ataques fueron antes de mayo y esa táctica fue mejor ejemplo de esa táctica fue un bombardeo en julio contra una tienda de departamentos que fue organizado por un partido Nayada de extracción sunita en el cual salieron 31 personas heridas.
La segunda táctica eran los bombardeos indiscriminados coordinados que buscaban coincidir con eventos políticos de gran envergadura. Pusieron un carro bomba en Beirut en junio, 2 días antes de que el secretario general Dag Hammarskjöld visitara, y eso fue un ejemplo. La tercera, los bombardeos indiscriminados destinados a intimidar a la población a que obedeciera los llamados a la huelga de los partidos opositores. ¿Okay? Esto quizás era la intención detrás del bombardeo que hubo en un tranvía que mató a 4 personas e hirió otras 18. Por último, eran intentos de homicidio contra figuras gubernamentales, con frecuencia en coyunturas políticamente significativas. ¿Okay? Ellos buscaron plantar una bomba en el carro del primer ministro Sami al-Sogh justo antes de una elección presidencial. ¿Okay? Pero hasta aquí egipcios y sirios estaban trabajando juntos, pero ¿cómo se amargó esa alianza? ¿Cómo pasaron de aliados a enemigos? Tenemos que estudiar entonces el periodo de 1961 a 1967. Entonces, si estudiamos ese periodo, nos damos cuenta de que había mucho descontento dentro de las provincias del norte que estaban espoleados por la forma dura, de gobierno duro, que tenía Egipto, los egipcios, ¿okay? El gobierno nacerita, y cómo fracasaron económicamente, lo cual terminó y concluyó con un golpe el 28 de septiembre del 61, liderado por oficiales descontentos del ejército bajo el mando del teniente coronel Abd al-Karim Nalawi. Abd al-Karim Nalawi. La secesión siria fue un problema y un contratiempo humillante para Nasser, porque estuvo determinado a recuperar sus pérdidas y mandó a oficiales de inteligencia a la ofensiva para desestabilizar a los gobiernos sirios que después surgieron de la secesión. Siria se hundió en un caos político increíble, ¿okay? Con una serie de gobiernos muy cortos y de golpes militares incesantes. Sin embargo, los servicios de inteligencia sirios prevalecieron, ¿okay? Se resistieron a la ofensiva de inteligencia egipcia y les empezaron a disparar a sus antiguos colegas. Okay. Una vez más, los egipcios y los sirios empezaron a complosear los unos con los otros, se mintieron, se bombardearon, se mataron, y en este periodo, pero especialmente luego de los golpes batistas de 1963 y de 1966, realmente eran enemigos hermanados. ¿Okay? A ambos lados se consideraban uno mejor que el otro en su compromiso al arabismo nacionalista y a la lucha anti-israelí, mientras simultáneamente buscaban subvertirse los unos a los otros. Luego del golpe secesionista, el nuevo acuerdo sirio bajo el presidente Shukri al-Quwatli mejoró las relaciones con el Líbano y los Estados Unidos. Nasser respondió con una propaganda feroz y una campaña diplomática. Él culpó a los sirios, a los reaccionarios sirios, como los autores materiales de la ruptura de esta relación y de esta alianza. Se negaba a reconocer al nuevo gobierno sirio y propagó la línea de que Egipto era el último gran bastión del panarabismo. Bajo su visión, expresada en un discurso de 1963 que marcaba el quinto aniversario de la Unión, ¿okay? Nasser decía que ellos cooperaron con oportunistas reaccionarios, que eran los capitalistas sirios, ¿okay? Que los engañaron para poder lograr una unión y mantener su explotación de los pueblos. ¿Okay? Aunque la secesión había sido apoyada por muchos líderes sirios, el nuevo régimen estaba inseguro ante los ataques de Nasser y la deserción de muchas figuras de autoridad dentro de las estructuras gubernamentales. El mismo Sarraj escapó de una prisión en Damasco el 5 de mayo del 62 y luego volvió a trabajar con Egipto para socavar a los secesionistas. Sin embargo, el liderazgo sirio y la prensa respondieron vigorosamente a los ataques de Nasser, acusándolo de haber gobernado la República Árabe Unida de forma dictatorial. Los ministros sirios decían que la policía secreta de
de Sarraj había empleado a ex oficiales de la Gestapo. Sumado a esto, hasta sus actividades públicas, el gobierno tomó varios pasos para mejorar sus servicios de seguridad. El 30 de septiembre del 61, el Ministerio del Interior, el secretario general de Seguridad y de la Policía, el general Mohamed Al-Jarrah, fue depuesto y fue reemplazado por el general Fateh Baker. ¿Okay? A mediados de diciembre, la seguridad fue puesta bajo botas militares, ¿okay? Cuando el secretario general de seguridad vio que su título lo renombraron como comandante de las fuerzas internas de seguridad. Al reorganizar los servicios policiales, estos servicios policiales tenían las manos, estaban muy ocupados, no se daban abasto, ¿ok? Porque en marzo de 1962 acabaron con una intentona golpista, y el coletazo de eso fueron tensiones con la República Árabe Unida. Entre mayo y junio, los sirios y las estaciones sirias y egipcias de radio, ¿ok? Empezaron a hacer transmisiones una en contra de la otra, ¿ok? Pero la batalla no se mantuvo meramente a niveles retóricos, porque a lo largo del verano del 62 los medios sirios reportaron los bombardeos, reportaron disturbios y el descubrimiento de planes subversivos que eran atribuidos a agentes naceristas. Como siempre, la base de esa oposición y de esas actividades opositoras era el Líbano, y las relaciones entre Siria y Líbano se volvieron agrias hasta que los dos ministros de exteriores de esos países se reunieron en julio e instituyeron un proceso de reuniones regulares para coordinar acuerdos fronterizos de seguridad. Las actividades subversivas sirias se hicieron tan problemáticas que el gobierno sirio llamó a una cumbre especial de la Liga Árabe para quejarse, y en esa cumbre, llevada adelante en Shtaura, Líbano, entre el 22 y el 30 de agosto del 62, Egipto, en su posición de República Árabe, provocativamente atacó a 3 naceristas sirios como parte de su delegación. ¿Okay? Las quejas sirias fueron apoyadas por Jordania y Arabia Saudita, y les dieron validez de que el agregado militar de egipcio en Beirut, Saglad Abdelrahman, que había vendido a los sauditas una lista de los agentes que estaban operando dentro de Siria antes de desertar a ella durante la cumbre en sí misma. Entonces, vean cómo se echaban cuchillo entre ellos, ¿no? Mientras que ellos se hallaban a sí mismos aislados, la República Árabe Unida se retiró de la reunión y también anunció su retiro de la Liga Árabe. Y esto tenía el efecto deseado de obligar a los estados sirios a dejar de hablar de ello, aunque la queja siria jamás se retiró. Habiendo fracasado en acabar con la ofensiva egipcia por medios diplomáticos, los servicios de seguridad sirios buscaron métodos mucho más agresivos. En septiembre, Damasco apoyó la formación de un gobierno sirio de un gobierno egipcio en el exilio. El 13 de enero del 63, ante el coletazo de las protestas estudiantiles y de una serie de bombardeos y de ataques terroristas, se cierra la frontera con el Líbano, y al final de mes tanques sirios llegaron al pueblo fronterizo de Deir al-Lashair para socavar actividades subversivas. Al mismo tiempo, los medios sirios propagaron cuentos tendenciosos del descubrimiento de una red de asesinos apoyada por Egipto en su embajada en Beirut para acabar con líderes políticos y poner bombas en Damasco. La inteligencia siria respondió con sus propias operaciones encubiertas. Ellos no se quedaron con eso. ¿Okay? Pusieron transmisiones de radio desde el Líbano, ¿okay? Perteneciendo a lados naceristas a corrientes naceristas. ¿Okay? Subsecuentemente, la Oficina de Inteligencia Siria reclutó una red de espías en Libia, en Trípoli,
¿ok? Que tenían como fin asesinar a un abogado sirio, ¿ok? En el exilio y de detonar en secreto un edificio gubernamental, incluso de forma paradójica, aun cuando los servicios secretos estaban batallándose entre sí. El director de la oficina de inteligencia siria, el coronel Rashid al-Qutaini, estaba realizando un complot para derrocar al gobierno sirio. A finales de 1962, los oficiales batistas habían acordado con Qutaini y unos oficiales pro-naceristas montar un golpe de Estado. El 8 de marzo tomaron el poder y los conspiradores crearon un Consejo Nacional, un comando de Consejo Nacional Revolucionario de 20 miembros, y aunque el partido Ba'ath fueron los que dominaron eso, les dieron 8 lugares de ese consejo a independientes y a sindicalistas de que eran más naceristas que prosirios. ¿Okay? La llegada de ese Consejo Nacional Revolucionario fue vista con muchos buenos ojos por parte de Nasser y de Irak, y el gobierno sirio se metió en una nueva en un nuevo juego de negociaciones, pero esta vez fue Irak el que estaba metido en ese paquete, ya con la esperanza de incluir al partido Ba'ath iraquí para servir como contrabalance al peso egipcio. Las negociaciones con el Cairo resultaron en propuestas de unión, pero cualquier propuesta de unidad que había sido lograda pronto colapsó conforme el batismo empezó a perseguir y acabar con los naceristas sirios. Los oficiales naceristas fueron purgados del ejército, cerraron periódicos y hubo alzamientos en Alepo que fueron muy reprimidos. ¿Okay? El 18 de julio, los naceristas civiles y militares, ayudados por la inteligencia egipcia, trataron de hacer un golpe de Estado en Damasco, pero fueron violentamente masacrados por unidades del ejército, de la milicia Ba'ath y de la Guardia Nacional. Hubo 27 ejecuciones sumariales en ese golpe. ¿Okay? Ese derramamiento de sangre montó la dominancia del partido Ba'ath y trajo a las relaciones entre Siria y Egipto a un nuevo punto bajo. El 4 de septiembre de 1963, Gamal Abdel Nasser llama a derrocar a los batistas, porque estaban convencidos de que el pueblo sirio lucharía hasta que los separatistas batistas fueron destruidos. Y el 17 de septiembre, Damasco contestó llamando a los egipcios a que se alzaran contra Nasser. Líbano, una vez más, estaba lamentablemente metido en este problema, porque los servicios de seguridad sirios acusaron al Líbano de tolerar la existencia de grupos pro-naceristas y de facilitar su infiltración a Siria. En octubre hubo una vez más escaramuzas fronterizas luego de que las tropas sirias secuestraran a un sospechoso espía en suelo libanés. Una amenaza más directa al régimen sirio surge en Hama. ¿Okay? Bajo las medidas socialistas del partido Ba'ath, los líderes y los jefes de las grandes empresas se unieron con la hermandad sunita, la hermandad de los musulmanes, los hermanos musulmanes sunitas, tradicionalmente hostiles a los batistas seculares, y orquestaron un alzamiento. Hubo ataques terroristas en Alepo hasta abril de 1964, que fueron seguidos de alzamientos masivos en Hama. Estos fueron suprimidos por el gobierno, reprimidos por el gobierno con tanques, pero no fue hasta el verano que hubo disturbios a lo largo y ancho del país que fueron puestos bajo control. Entonces, Nasser buscó tomar ventaja de este problemón al aumentar sus ataques propagandísticos contra el gobierno y buscar ayuda de la inteligencia que buscaba hacer puentes con la hermandad musulmana, con los hermanos musulmanes.
Muchos de los líderes de esa rebelión huyeron al Líbano, donde fueron bienvenidos por los agentes naceristas y perseguidos, ¿ok? Sí, perseguidos por la inteligencia siria, ¿ok? Otra ruptura entre las relaciones del Líbano y Siria ocurrió en mayo del 64, cuando una red perteneciente a los sirios fue detonada, porque eso fue lo que hicieron, por los libaneses, ¿ok? Sobre, sobre este particular, ¿ok? Un oficial fue enviado al Líbano después de que la inteligencia siria recibiera un reporte de uno de sus espías de que había descubierto el paradero de un oficial sirio solicitado por instigar disturbios en Alepo y en Hama en abril. ¿Okay? ¿Qué hizo la inteligencia siria? Ellos buscaban secuestrarlo y regresarlo a Damasco para torturarlo y castigarlo. Sin embargo, surge que ese agente se les había volteado y ahora estaba trabajando con los egipcios y los libaneses. Luego de ese arresto, y Siria se esmeró mucho para lograr que lo liberaran, para torturarlo ellos, ¿no? El director de la inteligencia siria, el coronel Ahmad Suwaidini, personalmente viajó a Beirut para discutir el caso con el jefe de inteligencia libanesa, el coronel Saad, pasando por Damasco, lo secuestraron, estuvo como rehén un tiempo, y el 20 de junio las tropas sirias atacaron una villa libanesa. Eventualmente, Beirut sucumbió a la presión siria y liberaron al jefe y liberaron al que estaban solicitados para que después regresara a Siria a ser torturado. Entonces, fíjense que las relaciones entre Nasser y los Baath y el partido Baath llegó a un punto bajo luego de un golpe, otro más, con los sirios, ¿ok? En febrero del 66, que puso al régimen que puso a la cabeza del régimen a Salah Jadid, que era un sirio extremista que tenía una posición radical, ¿ok? 3 batistas radicales fueron nombrados presidentes, primer ministro y ministro de Exteriores. El antiguo director de seguridad de Siria, ¿ok? Ahmad Suwaidini, se volvió jefe de gabinete y Hafez el-Assad se vuelve ministro de defensa, ¿ok? El coronel Abd al-Karim al-Jundi fue hecho jefe y coordinador de todos los servicios de seguridad interna de la policía, y al-Jundi se volvió el principal jefe de Yadid, ¿okay? Al ser un radical jefe de inteligencia. El nuevo gobierno estaba convencido de la necesidad de fomentar un grupo subyugado de guerrillas palestinas, Fatah, para montar una guerra popular revolucionaria contra Israel y obligar a Egipto a que lanzara una guerra convencional contra Israel. Y durante 15 meses la inteligencia siria utilizó sus órganos de propaganda y a sus palestinos para escalar las tensiones, ¿okay? En la región, a tal punto que en junio de 1967 esas tensiones entre Israel y Egipto llegaron al punto de la guerra. Los batistas obtuvieron la guerra que querían y eso probó ser un desastre sin precedentes para el mundo árabe. ¿Okay? Entonces, este podcast busca principalmente explicarles la interacción entre los servicios policiales y de seguridad de Siria y Egipto en los reinos de la acción encubierta, del terrorismo y de la guerra política, ¿okay? Y tales actividades pueden hasta algún punto ser documentadas y nos dan una idea de cómo son las actividades entre sus aparatos de seguridad y inteligencia. ¿Okay? Si documentáramos inteligencias más normales entre los dos estados, en otra forma, la evaluación de inteligencia normal entre esos dos estados, ¿okay? Es posible tener una idea de cuáles fueron. ¿Okay? Y un método es que consideremos en estos dos periodos que cuando esos dos estados aliados estaban
metidos e involucrados en pactos militares y se preparaban nominalmente para llevar adelante una guerra contra Israel, principalmente en el 56 y en el 67. Una consideración de esas alianzas nos da una idea de que estimaban, de cómo se estimaban útilmente los unos con los otros. Y esos dos episodios nos dan unos paralelos bastante impactantes, porque en ambos casos Siria era el socio militar más débil y Siria de forma agresiva promovió la acción árabe conjunta contra Israel. Y en ambos casos el presidente Nasser acordó la formación de un comando militar como una forma de ejercer el liderazgo en el mundo árabe. Y en ningún caso los comandantes militares unificados progresaron más allá de hacer unos planes de guerra. No hay evidencia de que buscaran entrenar juntos, no hay evidencia de que buscaran prepararse para la guerra juntos. Y en ambos casos los elementos radicales del ejército sirio llegaron más lejos de lo que Nasser quiso. Y en ningún caso el Estado tuvo una idea clara de las capacidades militares del otro Estado aliado. El resultado es que en ambos casos la politización y la falta de profesionalismo por parte de los sirios y los egipcios contribuyeron al éxito de Israel en la guerra del 67. ¿Qué pasó durante la crisis del Canal de Suez? Fíjense, en marzo del 55, Damasco, El Cairo y Riad anunciaron la formación de un frente militar de comando unificado. El 20 de octubre del 55, tras el coletazo del trato del negocio de armas que hizo Egipto con los soviéticos, los sirios expresaron su entusiasmo por el desafío de Occidente por parte de Nasser al montar una estructura de comando unificado mucho más seria. Y esto comprometió al Consejo Supremo, al Consejo de Guerra y una estructura militar de comandos. Y aunque ese fue un acuerdo muy bien publicitado, tenía poco importe a nivel práctico, o sea, tenía poca importancia a nivel práctico, porque ese pacto era más una fantasía pro-árabe que una realidad. No tenían organización operativa, no tenían comandos operativos, una estructura de comando no se extendía a una cadena operativa y ni siquiera tenían un comando unificado de fuerzas sirias y egipcias en los frentes contra Israel. Entonces, conforme escala la crisis de Suez, también escaló la retórica política árabe, porque el 6 de marzo Nasser se reúne con el rey Saud de Arabia Saudita y el presidente Quwatli de Siria en Cairo, y los líderes sacaron una declaración diciendo que ellos juntos habían desarrollado planes de guerra contra Israel, pero que no había señales de que esos planes tuvieran ningún asidero. Para finales del 56, sin embargo, Cairo y Damasco estaban buscando la necesidad de prepararse militarmente de una forma más seria. En octubre de 1956, Jordania la metieron en ese acuerdo militar de comando tripartito bajo la dirección de un general egipcio, el mayor general Abd al-Hakim Amer, uno de los confidentes más cercanos de Gamal Abdel Nasser. ¿Okay? Y ese comando saca planes, ¿okay? Ese comando saca planes para una operación ofensiva conjunta contra Israel. De nombre Código Beisán, el plan buscaba que Jordania y Siria ayudaran a Egipto atacando el norte y el este de Israel, buscando a Natanya en la costa del Mediterráneo. Esa intención estratégica era buscar cortar a Israel en dos conforme la guerra llegaba. Sumado a esto, el general Amer acordó un plan con Sarraj de aplicar presión a los aliados occidentales de Israel en tiempos de crisis, al detonar los complejos de los oleoductos de la Corporación de Petróleo Iraquí que iban desde Kirkuk en Irak hasta Trípoli de Kirkuk en Irak a Trípoli en Líbano. ¿Okay? Entonces, cuando llegó la guerra, en 1956, con la invasión israelita del Sinaí, que siguió la intervención anglo-francesa, el comando militar entró en acción.
Para la noche del 29 al 30 de octubre, el mayor general Amer ordenó a los jordanos y a los sirios que movilizaran tropas para implementar la operación Beisán. El jefe de gabinete jordano, el mayor general Ali Abu Nuwar, sugirió una alteración del plan que le permitía a las fuerzas árabes concentrarse y rodear y capturar Jerusalén. Esto fue aceptado, pero las fuerzas sirias se tardaron 3 días en acomodarse, ¿ok? En áreas dentro de Jordania. Pareciera lucir que habría solamente entonces jordanos y egipcios metidos en ese pleito, ¿ok? Y que se dieron, y estos tipos entraron en un desorden, en un desastre logístico, en el cual el ejército sirio no logró, tras años de golpes y de no estar bien financiado, poder orquestarse operativamente. Los sirios, ¿ok? Llegaron sin ningún apoyo logístico, ¿ok? Sin conductores entrenados, con una fuerza mecanizada muy desordenada y en general resultaron ser más una carga que un beneficio en contraparte de lo que fue el ejército jordano. ¿Okay? Entonces, estas condiciones de reconocer la falta de preparación por parte de los sirios fue un factor que llevó al Comando Supremo del Cairo y sus Fuerzas Unidas a que cancelaran la operación. Y el 1 de noviembre el Comando Supremo ordena a los jordanos y a los sirios que detuvieran todas las operaciones ofensivas, posponer Beisán hasta nuevo aviso, asegurar las fronteras y preparar defensas. Más generalmente, Nasser estaba preocupado que Francia y Gran Bretaña usaran una ofensiva siria como una excusa para atacar Damasco. Él estaba muy al tanto de una serie de planes liderados por los soviéticos de instalar un gobierno de derecha en Damasco y sabía que las Fuerzas Armadas sirias resultarían incapaces de resistir una ofensiva aérea anglo-francesa o un ataque anfibio. Esta precaución, con determinación de mantener a los norteamericanos de forma neutral, llevó a Nasser a cancelar el plan de atacar el oleoducto de la Corporación de Petróleo Iraquí. El 2 de noviembre, la radio del Cairo había hecho llamados para que el oleoducto fuera saboteado. En Damasco, Sarraj le dijo al general Hafez Ismail, el jefe de gabinete egipcio del comando, que él estaba ansioso de poder llevar adelante la operación. Ismail buscó instrucciones desde el Cairo, pero la respuesta llegó muy tarde. El general Amer le mandó un cable a Sarraj luego ese día, que le repetía no destruir oleoductos, ya que eso era una injuria a los intereses de otros países que no estaban implicados. Sarraj, siempre el hombre de acción, había enviado a sus ingenieros a que destruyeran 3 estaciones de bombeo en el desierto sirio. Le contestó a Amer el 3 de noviembre que la misión había sido lograda. Esta acción unilateral de Siria generó generó un pleito con el primer ministro sirio que les había pedido a las Fuerzas Armadas que actuaran de forma cautelosa, pero como siempre había poco o nada que pudieran hacer los ministros sirios y los políticos sirios al respecto para controlar a los jefes de inteligencia siria, que eran quienes realmente gobernaban ese país. ¿Okay? Lo que surge de esta cooperación entre Siria y Egipto antes y durante la crisis del Canal de Suez nos demuestra los límites su entendimiento mutuo, ¿okay? Y aunque hubo planes de guerra conjuntos para octubre del 56, no fue sino hasta que implementaron los que los egipcios diseñaron y se dieron cuenta los límites, lo verdaderamente limitados en capacidad operacional que eran el ejército sirio. No hay pruebas de que los dos estados jamás pudieran implementar planes de contingencia, ¿ok? Porque no los tenían. Ni uno era capaz de poder hacerlo, ni el otro tampoco, ¿ok? Y aunque los egipcios tenían una mayor ventaja en la influencia política y el conocimiento de sus contrapartes en Damasco, ¿okay? Esto no parece haber sido el éxito de los asuntos militares. El Cairo sabía que las Fuerzas Armadas
en Siria estaban más ocupadas de ver quién gobernaba que de operar a nivel internacional, lo cual nos lleva a la guerra del 67. Lo que pasó a la guerra del 67 tiene eventos y paralelos muy interesantes con lo que lo que había ocurrido hace 11 años que les acabo de escribir, porque la retórica arabista nos daba la impresión de que ellos estaban muy coordinados y estaban listos para atacar a Israel, cuando la realidad era que eran dos fuerzas armadas divididas, cuyos líderes no se entendían mutuamente, que no entendían sus capacidades operativas y que tampoco entendían las capacidades operativas de sus aliados. Una vez más, los sirios y los egipcios probaron ser más adeptos en lo político y en la intriga encubierta que en las evaluaciones político-militares y sus proyecciones, que para eso era lo que estaban. ¿Ok? Entonces, las tensiones entre Israel y sus vecinos árabes habían escalado a mediados de los años 60 como resultado de la competencia por el control de las fuentes del río Jordán. La molestia sionista de las incursiones de los paramilitares palestinos y el radicalismo de los sirios que buscaban llevar adelante una guerra de liberación y una guerra convencional árabe contra Israel. ¿Okay? Nasser, con un tercio de su ejército comprometido en la guerra civil en Yemen, estaba determinado a ser metido en un conflicto con Israel para el cual él sabía que Egipto no estaba listo. En 1965, en una cumbre de la Liga Árabe en el Cairo, el Comando Árabe Unificado Militar se configuró, ¿ok? Para como una respuesta para a los radicales sirios, ¿no? Entre otras de los esfuerzos árabes contra Israel. Como la Organización de la Liberación de Palestina fue creada en el año 64, el Comando Árabe Militar Unificado fue apoyado por Nasser como un foro simbólico que alivió la presión de Egipto de tomar acciones concretas contra su vecino. ¿Okay? La presión siria en Egipto de actuar contra Israel se intensificó luego del golpe de febrero del 66. El ejército sirio y su inteligencia le dieron plata a Fatah, pero consistentemente les fue mal en una serie de escaramuzas que tuvo Fatah con las fuerzas de defensa israelí. El 4 de noviembre del 66, Nasser acordó montar un comando militar unificado con Siria bajo un acuerdo quinquenal de defensa. Lo que pasó es que Nasser se mantuvo determinado a no ser arrastrado en un conflicto porque tenía a un tercio de sus fuerzas metidas en otra parte. En respuesta a las solicitudes sirias de ayuda, él les contestaba que el Comando Unificado Árabe Militar estipulaba que solamente darían ayuda en respuesta a una ofensiva israelí o a la captura de un territorio árabe. Por ejemplo, luego de una batalla aérea entre Israel y Siria en abril del 67, en el cual Siria perdió 6 aviones. Pero Egipto dijo que no se iban a meter en ese pleito, ¿ok? Diciendo que eso fue una acción local. Lo que es más, Nasser nunca tuvo ganas de buscar crear un contingente militar o de coordinar acciones militares, porque su acción así lo prueba. Esa situación cambió a mediados de mayo del 67. Todavía en un desarrollo, en un evento que se desarrolló de forma un tanto inexplicada, el 13 de mayo Moscú le pasó a Egipto un reporte de inteligencia de que Israel había movido 13 brigadas cerca de la frontera siria que estaba preparándose para atacar. Al día siguiente, el comandante egipcio sirio que estaba en Damasco le ofreció a los sirios apoyo total en caso de un ataque. Para el 15 de mayo, sin embargo, los egipcios estaban mucho más escépticos de la veracidad del reporte. Habían mandado a una misión especial a Damasco para que averiguara lo que había pasado, que había sido porque sus fuentes eran oficiales sirios que estaban monitoreando los altos del Golán, así como los observadores jordanos que estaban viendo desde Galilea que allí no habían muchos movimientos de tropas israelitas. Sin embargo, el liderazgo sirio
parece haber escogido el énfasis en el reporte ruso que en sus propias fuentes, y por ende comenzaron un proceso que llevó a los ataques preventivos de Israel y la ruta de el alzamiento, la ruta que llevó al alzamiento de los ejércitos árabes en la Guerra de los 6 días. Nasser movió a sus tropas hacia el Sinaí, le pidió a la ONU que retirara la fuerza de emergencia de la ONU y cerró el estrecho de Tirán. Para el 30 de mayo del 67, Jordania se unió al pacto sirio militar israelí, sirio-egipcio, quiero decir, y a pesar de los intentos de mediar de Estados Unidos, Israel lanzó un ataque preventivo justo días antes que destruyó a una fuerza aérea egipcia mal preparada, conquistó el Sinaí, conquistó los altos del Golán y conquistó la ribera occidental en ese orden, ¿okay? y en muy poco tiempo. Ese proceso escalatorio de bélico, ¿okay? Y la guerra son sujetos de numerosos podcasts, de numerosos estudios, pero ciertos aspectos de la evaluación de inteligencia en el proceso sirio y egipcio se mantienen no muy claros, ¿okay? En lo que es la evaluación de inteligencia de Israel, es importante distinguir la inteligencia políticamente motivada, que le pasaron a los altos niveles, de la inteligencia que no tenía base a niveles operacionales, ¿okay? Desde 1966, el gobierno sirio con frecuencia había advertido a Egipto de los asaltos eminentemente israelitas. La última de esas advertencias fue en mayo del 67, cuando los militares sirios le dijeron a los egipcios que sus propios equipos de reconocimiento terrestre, junto con fuentes libanesas, habían detectado una acumulación de fuerzas israelitas en la frontera. El jefe de gabinete egipcio rechazó esas informaciones, creyendo que los sirios probablemente no tenían las habilidades de reconocimiento para recolectar esta clase de información y reconocer que la inteligencia era políticamente motivada. Sin embargo, cuando reciben el reporte soviético, los egipcios fueron muy rápidos en darse cuenta de que al contactar la red de inteligencia militar siria, a nivel operativo les dio información confiable que demostraba que el reporte ruso era falso. Otra cosa que no conocemos su extensión es por qué los egipcios tenían una evaluación adecuada de las capacidades militares sirias. En general, los egipcios reconocieron que las Fuerzas Armadas sirias eran débiles, eran politizadas y estaban mal equipadas. Era claro que estas escaramuzas con las Fuerzas de Defensa de Israel no eran ninguna amenaza para los israelitas. Nasser parece haber entendido, incluso con las Fuerzas Unidas de Egipto, Jordán y Siria, que estos estaban mal preparados en un pleito bélico con los israelitas, y su determinación de no ser arrastrado a una confrontación contra ellos en los años de los 60 es muestra de ello. Sin embargo, es muy probable que el liderazgo más alto de los egipcios solamente tenía una evaluación básica de la valencia militar siria. Entonces, hay evidencia, incluso con respecto a sus propias fuerzas, que Nasser no estaba al tanto de cuán poco preparados estaban en 1967. Si la politización y la ineficacia de la cadena de comando egipcia previno al presidente que conociera el estado de sus propios militares, es muy poco probable, ¿okay?, que él haya podido tener una idea de cuáles son las Fuerzas Armadas sirias. ¿Okay? En conclusión, la historia del auge y de caída de la alianza sirio-egipcia es un extraño capítulo en los anales de la inteligencia. ¿Okay? Es una historia notable que da para muchas, o sea, si fuesen a hacer series de Netflix y demás, sobre esto ahí tienen bastante material, ¿ok? Porque estos servicios de inteligencia no fueron capaces, ¿ok?, de poder llevar adelante unas acciones en conjunto, ¿ok? No eran servicios de inteligencia de estados aliados, pero servicios aliados cuyos nexos
llevaron adelante una unión entre dos estados. Y la relación entre esos dos servicios de inteligencia tuvo 4 características interesantes. El primero es que hubo una interpenetración de asuntos domésticos, de asuntos nacionales y de asuntos internacionales. ¿Okay? Eso reflejaba el hecho del gol, de la meta primaria de los establecimientos de inteligencia sirios y egipcios a mediados y a finales de los años 50 de llevar adelante a los naceristas al poder en Damasco. Esos servicios trabajaron en conjunto, ¿ok?, para manipular el escenario político sirio, ¿ok?, desde 1954 hasta el 58. En segundo lugar estaba la operación cercana de ambos servicios en un programa amplísimo de acciones encubiertas de subversión contra Jordania y Líbano. Antes de la formación de la República Árabe Unida, Sarraj fue muy activo en esta campaña, incluso en contra de los deseos de su propio gobierno. Luego de la unión y a pesar de la toma institucional del establecimiento sirio de inteligencia por parte de Egipto, Sarraj y sus colegas mantuvieron el rol, el liderazgo, y en sus operaciones contra Siria y contra Jordán y Líbano, los dos servicios se especializaron en poder llevarla adelante. Egipto dio armas, dinero, propaganda y asistencia por medio de su red de agregados militares, y Siria explotó su habilidad de contactos con disidentes en ambos países y utilizó a sus oficiales de inteligencia, a soldados encubiertos y a unidades paramilitares para ayudar a los insurgentes a llevar adelante ataques terroristas. El punto más interesante a anotar es que aunque Egipto encontró en Sarraj un tipo demasiado extremo para sus propósitos, y aunque el Cairo primero tuvo que depender de él para controlar la provincia del norte y desestabilizar a los vecinos sirios, a mediados de 1958 Gamal Abdel Nasser tuvo que restringir a Sarraj de que provocara escalar las tensiones en el Líbano para evitar una confrontación con los Estados Unidos. En 1961 a Sarraj le dan una patada, pero no lo sacan del poder, sino que lo elevan al poder para darle otras responsabilidades desde el Cairo, para que se vuelva el vicepresidente de la Unión de la República Unida Árabe, ¿okay?, a cargo de la seguridad, luego de que los egipcios percibieran que sus técnicas cruentas estaban causando problemas en Siria. Esto, sin embargo, significaba que el aparato de inteligencia egipcio perdió mucha de su capacidad en Siria y no pudo prevenir el golpe del 61. Por último, es impactante que ambos servicios de inteligencia se tornaran los unos contra el otro tan rápidamente luego del año 61. Sarraj y sus colegas asistieron a la campaña egipcia y ayudaron a sus contactos y los usaron para meterse dentro de Siria con buenos resultados, ¿okay? Sin embargo, es probablemente un signo de la amargura que se acumuló entre los sirios y los egipcios durante el periodo de la Unión, que sus antiguos colegas y a niveles más inferiores estaban tan dispuestos a pelear los unos con los otros contra sus contrapartes. En resumen, el auge y caída de la alianza de inteligencia egipcia y siria nos demuestra cómo los factores comunes y únicos se asocian con otros ejemplos de cooperación. La naturaleza operativa de la coordinación operativa, ¿okay?, de la especialización operativa, la relación ambivalente entre los participantes más antiguos y más nuevos en una alianza, y en última instancia las relaciones tensas con una antigua agencia de inteligencia, ¿okay? Eso se refleja en las relaciones del Cairo con Sarraj, todas las cuales pueden ser comunes a tales casos. El caso egipcio y sirio es inusual en el grado en el cual los unos con los otros lograron meterse a nivel nacional e internacional, y la extensión en las cuales esos dos servicios policiales emergieron como socios mucho antes de que sus países se convirtieran en aliados. Con esto concluyo. Fue un podcast largo, me gustó poderlo compartir con ustedes, me preparé mucho para poderlo hacer.
Este es el podcast de Alberto Zambrano, patreon.com/Alberto Zambrano. El podcast va a estar en YouTube, va a estar en Spotify, voy a tratar de subirlo aquí en TikTok también. Pueden seguirme todos por allí, suscríbanse por favor al canal, si desbordan generosidad por favor, suscríbanse al Patreon, patreon.com/Alberto Zambrano. Por menos de lo que te cuesta un café, consigues este y otros contenidos geniales, así como otras grandes recompensas. Hasta la próxima. Chao.